El derecho precortesiano fue la base para el derecho público, privado y social que actualmente tenemos, aunque en este tiempo las penas eran bastante excesivas, llegando incluso con esclavitud o muerte del que cometía un delito, pero tenían a la sociedad controlada, ya que para ellos, aparte de las referidas, eran sancionados religiosamente. Cabe hacer mención que contaban con un proceso que estaba registrado en imágenes, además de que crearon figuras como jueces, abogados, entre otros, resultando muy eficaz para la época. Lo malo que casi todo fue destruido durante la conquista. El sistema jurídico novohispano y su legislación se trasladaron al México independiente. Las instancias de administración de justicia no fueron una excepción. Originalmente fueron creadas a partir de la Constitución de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812. Más adelante, las Cortes Generales y Extraordinarias de Cádiz, por decreto de 9 de octubre de 1812, expidieron el reglamento de las audiencias y juzgados de primera instancia, cuyo objeto principal era el arreglo de la justicia, es decir, administrar las audiencias y juzgados de primera instancia en todas las provincias de la monarquía. Este ordenamiento tuvo gran importancia porque fue el primer estatuto que reglamentó las disposiciones constitucionales sobre la organización, competencia y funciones de los tribunales. Asimismo, constituyó el antecedente inmediato y modelo de las leyes orgánicas para los tribunales del Estado de México. Anteriormente, cuando las personas que hacían un nuevo código le ponían su nombre en su honor, como por ejemplo el Código Mendocino. El derecho penal en el Estado de México se empezó a formarse en fecha 2 de marzo de 1824, siendo ese día que se promulgó la Carta Magna, por lo que al respecto para nuestra entidad, el primer trabajo para empezar a tipificar conductas fue el año siguiente, aunque no fue relevante para los juristas locales. El primer código penal en el Estado de México que apareció fue en 1875, siendo influenciado por el Código Penal de Martínez de Castro, el cual fue mandado a hacer por el expresidente Benito Juárez, siendo el referido código el primero de manera formal en el país, tocando el tema de la readaptación social del delincuente, por lo que posteriormente se promulgó un nuevo Código Penal en el año 1936, abrogando al anterior. Asimismo, se repitió esta situación en los años 1986 y 1999. El Estado de México fue pionero en el desarrollo del constitucionalismo local. Se creó la Sala Constitucional, que reconoce de las acciones de inconstitucionalidad contra normas de ámbito local. El concepto de derecho penal que introduce el Diccionario Jurídico Mexicano en el año 1994 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, escrito por Álvaro von Stern, también llamado derecho criminal. El derecho punitivo o derecho de castigar es el conjunto de normas jurídicas del Estado que versan sobre el delito y las consecuencias que ésta acarrea. Ello es la pena y las medidas de seguridad. El derecho penal es la rama del derecho público que se encarga de regular las conductas u omisiones que constituyen los delitos, las penas y o medidas de seguridad. Por otra parte, se dedica a establecer las normas que conducen el procedimiento legal. En nuestro país el derecho penal se rige principalmente por el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y los códigos penales de cada entidad federativa y la demás legislación aplicable en la materia, los cuales son un conjunto de normas jurídicas cuyo objeto es castigar la conducta delictiva.
En el derecho romano había dos clasificaciones: ius poenale, derecho penal en sentido objetivo o procesal penal, sector del ordenamiento jurídico en el que se prohíbe bajo amenaza de sanción las conductas más gravemente antisociales. Se trata de un conjunto de normas dirigidas a la persona en sociedad, prohibiéndole o prescribiéndole determinadas conductas. Jus criminale, derecho penal sustantivo, el cual está constituido por lo que generalmente conocemos como Código Penal o leyes penales de fondo, que son las normas promulgadas por el Estado, estableciendo los delitos y las penas. Por otra parte, el derecho criminal se le debe a la escuela positivista, cuya orientación se basa en la biología, antropología y sociología, porque estas disciplinas no se enfocaban hacia la norma que prevé el delito, sino hacia el delincuente o criminal. El derecho penal disciplinario carece de figuras legales, las que son reemplazadas por preceptos generales. Las penas disciplinarias no tienen por finalidad la represión, sino la tutela de la disciplina y el desenvolvimiento de las actividades públicas. El derecho penal administrativo se trata de un conjunto de normas y disposiciones que garantiza, bajo amenaza de una pena dirigida contra los particulares, el cumplimiento de un deber que tiene el particular con la administración pública. El derecho penal fiscal es el grupo de normas que fijan sanciones para los actos que violan los intereses de la hacienda pública. El derecho penal se ha dividido tradicionalmente en parte general y parte especial. La primera comprende las normas secundarias, accesorias o simplemente declarativas referentes al delito, al delincuente y a las penas y las medidas de seguridad, mientras la segunda se integra con los tipos penales y las penas que a cada delito corresponde. Las ciencias auxiliares del derecho penal ayudan a la aplicación y ejecución del marco jurídico en materia penal, considerándose como auxiliares de esa rama del derecho. Cabe hacer mención sobre la afirmación de Kalinski en la pericia antropológica como herramienta de investigación social, que ninguna de las ciencias auxiliares del derecho penal a las que usualmente se acude puede dar una visión tan específica, detallada, singular y producida por las voces involucradas en el problema como lo hace la antropología, y considera que este es un punto valioso, ya que da un panorama de las ofensas difíciles de descubrir de otra forma. Sin embargo, el considerar la antropología y la sociología criminales como simples ciencias auxiliares del derecho penal han sido rechazados por algunos autores, como puede ser. Las fuentes formales son el origen del derecho, es decir, de donde nace. Tradicionalmente las fuentes del derecho se clasifican en reales, históricas y formales. Dentro de las fuentes formales, que son los procesos de creación de las normas jurídicas, el derecho mexicano contempla la legislación, la jurisprudencia y a la costumbre. También encontramos como fuentes a las normas individualizadas y a los principios generales del derecho. En cuestión de la tipicidad, no podrá imponerse pena o medida de seguridad si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. El derecho penal se define actualmente como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado típico producido al que omita impedirlo, si éste tenía el deber jurídico de evitarlo. Esto de conformidad con el artículo 7 del Código Penal Federal vigente. Cabe señalar que el delito es instantáneo. Esto quiere decir que en el mismo momento que se consumó la conducta antijurídica, en el caso de que sea permanente o continua, se refiere a que la consumación del delito se alarga en el tiempo y finalmente,
Cuando es continuado, habla cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas y unidad de sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal. Con respecto a la aplicación de la ley penal, en todas las leyes tienen un ámbito temporal, o sea que es del tiempo, y un ámbito espacial, que se refiere al espacio. En ese mismo tenor de ideas, la validez espacial señala que toda norma jurídica tiene un espacio para producir sus efectos, en el cual es el territorio. En el caso de que sea extraterritorial, este será mediante tratados internacionales a que el Estado mexicano sea parte. Ahora bien, con la validez temporal de la norma jurídica, este se refiere al momento en que la ley adquiere su vigencia. Finalmente, existe una validez personal, en la cual se encuentra el sujeto apto para ser sujeto a las leyes penales, a excepción de los que tienen la figura del fuero constitucional. Esto de acuerdo con el artículo 110 de la Carta Magna, así como de la inmunidad diplomática, la cual se desprende del derecho internacional público, reconociendo al jefe de Estado en su derecho de representación en otro territorio, por lo que se entiende que él representa la soberanía de su poder. El delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales, siendo instantáneo, permanente o continuado. Dentro de las características de un delito se encuentran la imputabilidad, que es cualquier hombre siempre es responsable de cualquier acción antijurídica realizada por él, solamente por el único hecho de ser un ciudadano dentro de un Estado. La imputabilidad, que es al momento de realizar el hecho típico, el individuo no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Un ejemplo de esto son las personas que se encuentran en reclusión en el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial Cebarexi de la Ciudad de México, el cual se encuentra destinada a la población varonil inimputable como lugar para extinguir su medida de seguridad y como valoración y tratamiento de manera transitoria para pacientes psiquiátricos provenientes de otros centros. La participación son responsables del delito quienes 1. Lo realicen por sí, 2. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores, 3. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro instrumento, 4. Determinen dolosamente el autor a cometerlo, y 5. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión, y 6. Con posterioridad a su ejecución auxilien al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito. Finalmente, la culpabilidad es la consideración de un individuo como responsable de actuar en contra de una norma o de su propia conciencia. La penología es una rama de las ciencias penales que estudia los sistemas de castigo y redención de los criminales, así como de los métodos y procedimientos legales destinados a prevenir el delito. La pena es el castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los responsables de un delito o falta. Se tiene que realizar una distinción entre qué son las medidas de seguridad y qué es la pena, porque estas intentan de modo fundamental la evitación de nuevos delitos. La pena es por la que se obliga al sentenciado a vivir temporalmente en libertad en un lugar distinto a su domicilio. Para hablar de la pena de muerte es necesario retomar el aspecto garantista, por lo que es propio hablar de la protección a la vida humana, como lo señaló el maestro constitucionalista Juventino Castro, al establecer que el derecho a la vida en un sentido lato
no puede ser clasificado dentro de las garantías de la libertad. A lo sumo podría afirmarse que la vida es el presupuesto esencial y necesario para que el fenómeno de la libertad se produzca y por tanto deba garantizarse. El primer antecedente en el orden constitucional que aparece en nuestro país respecto a la abolición de la pena de muerte para los delitos puramente políticos y su limitación tan solo a los casos de salteador, del incendiario, del parricida y del homicida con alevosía o premeditación aparece en la fracción 13ª del artículo 5 del voto particular de la minoría de la Comisión Constituyente de 1842, que se adopta en la fracción 12ª del artículo 13º del segundo proyecto de la Constitución Política de la República Mexicana, fechado en el 2 de noviembre de 1842, pero no se convierte en disposición obligatoria sino hasta la expedición del Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de fecha 15 de mayo de 1856 en sus artículos 56 y 57. La acción penal se refiere a la actividad del Estado cuya finalidad consiste en lograr que los órganos jurisdiccionales apliquen la ley punitiva a casos concretos hasta antes de la reforma del 2008. La acción penal únicamente la podía ejercer el Ministerio Público. La extinción de la pena son los diversos medios o los hechos en virtud de los cuales una acción, un curso procesal o no pierde su virtualidad jurídica, es decir, la posibilidad de ser ejercitada o de seguir ejercitándose.